Bienvenidos al taller del Crazy. Sí, bienvenidos al video definitivo de cómo conectar un estéreo de auto en tu casa, paso a paso, todas las cosas, todas las dudas, súper explicado. Hace unos meses subí este video y ya casi vamos para 1.000.000 de visitas. Les agradezco muchísimo. Y a pesar de que solamente recibí elogios en ese video, siento que dejé muchas cosas en el tintero, cosas que no expliqué. Así es que en este video, toda la información que dejé, todo lo relacionado con los otros videos que he subido va a estar englobado en uno solo. Para aquellos que quieran hacer un proyecto maravilloso en sus casas con un estéreo de carro y unas buenas bocinas. Sin más, acompáñenme. Creo que este video será algo largo, pero créeme que no vas a encontrar una mejor forma en todo YouTube de cómo hacer este procedimiento. A las pruebas me remito. Muy bien, para comenzar este proyecto, lógicamente ocupamos un estéreo de auto. Y de estos hay muchísimos modelos. Hay unos que tienen pantalla a color, hay unos que tienen para memoria micro SD, hay unos que tienen para USB, y en este caso este no es tan nuevo el que tengo para este video, pero al menos toca discos en MP3 y tiene salida auxiliar, además de que es de una muy buena marca conocida por sus dispositivos de sonido. En el video anterior varios me dijeron que dijera algunas marcas que yo recomendaba para los proyectos de auto en su casa. Siempre voy a recomendar la marca Sony, ya que tienen muy buena calidad de sonido, pero también está la marca Alpine, la marca Kingwood, entre muchas otras. Pero esas 4 marcas son las que yo más recomiendo. Muy bien, ya que tengamos el estéreo de auto que será el destinado para nuestro proyecto de estéreo de auto en casa, vamos a continuar con lo siguiente. Y lo siguiente es todo este matorral de cables que la gente solamente al verlos se espanta y no sabe qué hacer con ellos. Y en internet hay muchos videos que te muestran cómo hacerlo, pero no te lo explican bien, no te lo explican a detalle. Para eso es este video, para que no te quede ni la más mínima duda. Por ley universal, y estoy hablando a la hora de conectar un estéreo de auto en tu casa, el cable rojo siempre va a ir junto con el amarillo, justo de esta forma. Esto siempre va a ser la terminal positiva. Varias personas en el video anterior me dijeron que esto no se debe de hacer, que el cable rojo nunca debe de estar con el amarillo junto. Completamente equivocada esa gente que dice eso. Dejen explico por qué. Cuando tú vas a conectar el estéreo de auto en tu propio auto, el cable amarillo significa que son 12 voltios continuos. Significa que este cable siempre va conectado directamente a la batería del carro. Y a pesar de que el carro esté apagado, gracias a este cable amarillo, el estéreo va a funcionar siempre para la memoria. ¿Qué significa la memoria? El ejemplo más claro son las estaciones de radio, ya que si tú desconectas este cable, automáticamente el estéreo de carro va a dejar de recibir voltaje y va a perder todos los cambios que tú has hecho, como las estaciones de radio. Es por eso que cuando tú vas a conectar el estéreo de auto en tu propio auto, tienes dos opciones. Conectarlo como es, significa que el cable amarillo con el amarillo y el rojo con el rojo, lógicamente, pero al hacer esto, tú no vas a poder escuchar música con el auto apagado. Siempre vas a tener que abrir el switch con las llaves o encender el auto para poder escuchar música. Es por eso que este truco es muy utilizado. Y cuando tú vas a instalar estéreos de auto en tu auto, el que te va a instalar el estéreo siempre te va a decir que si lo quieres directo el estéreo o lo quieres de manera original. De manera original es como les acabo de explicar. Y de manera directa significa que incluso aunque el auto no tenga llaves insertadas, aunque no esté encendido, aunque no tenga abierto el switch de las llaves, vas a poder encender el estéreo del auto. Regresemos al proyecto de estéreo de auto en tu casa. Como lo dije, esto es la terminal positiva, el cable rojo y amarillo juntos, y por supuesto, la terminal negativa es
el cable negro. Muy bien, ahora quedan todos estos cables que son multicolores y algunos tienen líneas en ellos. ¿Qué significan? ¿Cómo se conecta todo esto? Tranquilo, te voy a explicar todo a detalle. En la descripción de este video te voy a dejar este diagrama que te va a explicar todos los cables y cómo funciona cada uno de ellos. Por ejemplo, el cable gris pertenece a la bocina delantera derecha y el cable gris que no tiene línea es el positivo y el cable gris que tiene la línea es el negativo. En pocas palabras, estos son los cables grises, uno no tiene línea y el otro sí tiene una línea. Entonces ya sabemos que estos dos cables pertenecen a la bocina delantera derecha y el cable positivo es el que no tiene la línea y el cable negativo es el que tiene la línea. Súper explicado para que tú no te pierdas a la hora de instalar el estéreo. Y como puedes ver, yo te explico todo absolutamente. El cable blanco pertenece a la bocina delantera izquierda. Lógicamente, el cable blanco que no tiene línea es el positivo y el que tiene la línea es el negativo. El violeta pertenece a la bocina trasera derecha. El cable violeta que no tiene la línea es el positivo y el que tiene la línea es el negativo. Y por último, el cable verde pertenece a la bocina delantera izquierda y el cable verde que no tiene la línea es el positivo y el que tiene la línea es el negativo. Súper explicado. Con esto ya sabes cómo se conectan las bocinas correctamente y cómo van a ir acomodadas dependiendo del proyecto que tú hagas para que las bocinas estén en orden correcto. Mucha gente lo hace a lo tonto y solamente conecta las bocinas sin saber que unos cables pertenecen a la bocina delantera y otros a las bocinas traseras. Y por eso el sonido se escucha todo distorsionado porque no están conectadas correctamente y tampoco están acomodadas en el orden correspondiente. Ahora, para finalizar, solamente quedan estos dos cables. Y aquí vemos que el cable azul, que no tiene línea, es para la antena monitorizada, que es una antena muy superior, pero esto solamente se utiliza cuando instalamos el estéreo en nuestro auto. Y el cable azul que tiene la línea blanca es el encargado de encender y apagar el amplificador. Este cable es el que es mucho más importante porque es el encargado para el amplificador. Lógicamente este tema no lo voy a tocar en este video porque es muy complejo poner un amplificador en un proyecto de estéreo de auto en tu casa, ya que el amplificador junto con el estéreo y las bocinas van a necesitar mucho amperaje. Más adelante les voy a explicar por qué. Es por eso que esto lo voy a dejar en duda. Pero si quieren un video solamente dedicado al amplificador, en cómo conectarlo en un estéreo de auto, en tu propio auto o en tu casa, déjenmelo en los comentarios y en cuanto pueda lo voy a subir. Varias personas también del video anterior me dijeron para qué funcionaban estas cuatro salidas. Todo esto, tanto el cable azul con la línea blanca y estas cuatro salidas, van enfocados al video dedicado al del amplificador. Y ya por último, aquí tenemos esta entrada. Esta entrada es para la antena. Por ley universal, todos los estéreos de auto funcionan con 12 voltios. Y aquí vamos a entrar en el tema de cómo alimentar el estéreo de auto en tu propia casa para que este funcione correctamente. Otra ley universal de los estéreos de auto es que funcionan con corriente directa. Así es que cuando vas a conseguir un adaptador para conectar el estéreo de auto en tu casa, tienes que ver que donde diga output tenga las letras DC, Direct Current, corriente directa. Aquí vemos que este es de 9 voltios de corriente directa. Esto no nos funciona, ocupamos uno que sea de 12. Mucha gente opta por comprar un cargador de laptop para alimentar el estéreo de auto en tu casa. Lastimosamente el 95% de ellos funcionan sí,
con corriente directa, pero a 19.5 voltios o 19 voltios, lo cual excede el límite del estéreo del auto y esto lo va a dañar. Así es que esto no funciona. Hay cargadores de laptop que sí son de 12 voltios de corriente directa, pero son muy raros de encontrar y costosos. Y bien, aquí tenemos uno que es 100% compatible con el estéreo de auto en la casa, ya que tiene corriente directa, como les dije, y 12 voltios. Esto es excelente. Este funciona, ¿verdad? No. Aquí hay muchas personas que cometen el error y piensan que porque el adaptador es de corriente directa de 12 voltios, ya te va a funcionar el estéreo del auto. Pero olvidan un punto muy importante, otra ley universal: el amperaje. Todos los estéreos de auto, justo debajo de las conexiones, van a tener un fusible. Este, por ejemplo, tiene un 5. Significa que tiene una toleración de 5 amperes. Y aquí tenemos la respuesta. Ocupamos un adaptador que sea de 12 voltios corriente directa de 5 amperes para que este en particular funcione correctamente. Aquí hay algo que no expliqué bien en el video anterior. Tú le puedes meter un adaptador de 12 voltios de corriente directa y no importa que tenga 5, 10, 15, 20, 50 o 100 amperios. No va a destruir tu estéreo de auto, ya que solamente el estéreo va a tomar el amperaje necesario para su correcto funcionamiento. En pocas palabras, entre más amperaje, mucho mejor, porque entre más cosas le conectemos al proyecto de estéreo de auto en la casa, como 1, 2, 3, 4 bocinas, amplificador, luces LED y demás, más amperaje vamos a necesitar. En pocas palabras, para que este estéreo funcione correctamente, solamente necesita un adaptador que sea de 5 amperios. Pero si le empiezas a conectar más cosas y bocinas más grandes, vamos a ocupar mucho más amperaje. Aquí tenemos, por ejemplo, un adaptador DC, que es el que ocupamos, de 12 voltios, que es lo que ocupamos, y tenemos que fijarnos justo aquí. Este dice que es 2A. Significa que es de 2 amperios. ¿Puedo conectarle este adaptador al estéreo de auto en la casa? Claro que sí. Y puede que te funcione, pero al tener solamente 2 amperes es muy poco. ¿Por qué? Porque al conectar varias bocinas, al empezar a subirle el volumen al estéreo, este se va a apagar porque no tiene suficiente amperaje. Sí te funciona, pero no es el correcto. Como lo dije, debe de ser de 5 amperes mínimo para arriba. Aquí tenemos el otro ejemplo. Este es de corriente directa, 12 voltios, pero solamente es de 150 miliamperios. No se confundan, esto no significa que es de 150 amperes, no, es de 150 mA, miliamperios. Significa que esto es menos de 1/3 de un amperio. No cometan este error. Aquí tenemos la solución de muchas de las personas que hacen videos en internet. Una fuente de poder de PC. Lastimosamente, estas son muy pesadas, son muy grandes, difíciles de manipular y tienen muchísimos cables. Aquí vemos en este sticker que esta fuente de poder puede funcionarte a 12 voltios de corriente directa y te da 18 amperes. Más que suficiente para conectar el estéreo de auto en tu casa, ponerle 4 bocinas, subirle todo el volumen y por supuesto ponerle luces LED y demás. Si quieres todo eso, esta fuente te puede servir porque tiene mucho amperaje. Pero como lo dije, son muy grandes y tienen muchísimos cables que tenemos que manipular. Déjenles presento la solución definitiva a esto. Y la solución definitiva es una fuente de Xbox 360. Es mucho más pequeña que una fuente de PC, pesa menos de la mitad que una fuente de PC y lo mejor, funciona a 12 voltios de corriente directa y te da 12.1 amperios, más que suficiente para alimentar
todo tu proyecto de auto en tu casa con luces, 4 bocinas y subirle todo el volumen. Y estas fuentes son muy fáciles de conseguir. Puedes irte a un sobre ruedas, a un tianguis, comprarla por internet. Pero yo te aconsejo que la busques en algún mercadito local, porque estas son muy comunes y rondan en México al menos entre los 50 pesos mexicanos y 150 pesos mexicanos, dependiendo donde la compres. Si te la quieren dar muy cara, búscala, no la compres cara. Te aseguro que la vas a venir encontrando en las chácharas de tu ciudad. Ahora vamos a otra regla universal a la hora de conectar estéreos de auto en tu casa. La polaridad. Esto es muy importante para que no conectes el positivo en el negativo en el positivo, provoques un corto y dañes el estéreo del auto. ¿Cómo saber la polaridad para conectar correctamente el estéreo de auto en la casa? Muy fácil. Si vas a utilizar un adaptador como estos, tienen que tener este dibujito. Este dibujito es la polaridad. Aquí vemos que el menos es el que está afuera. ¿Qué significa? Que la terminal negativa es esto de aquí. Y aquí vemos que el positivo es el que está adentro. ¿Qué significa? Que el positivo es dentro de aquí. Pero ahora hablemos de algunas cosas que se me pasaron del video que subí hace algunos meses. La primera y la más importante, la impedancia de los estéreos y las bocinas. Impedancia, o también conocida como los ohms. Muy bien, ¿y cómo saber la impedancia, es decir, los ohms, de un estéreo de auto? Algunos estéreos lo tienen en el sticker principal. Este, por ejemplo, quizás lo tenía aquí, pero está rasgado. Lo bueno es que tenemos el modelo para poder buscar en internet. Este es un modelo Sony CDX GT 360S. Con esto de aquí vamos a averiguar cuál es la impedancia de este estéreo en particular. Como vieron, este estéreo es de 4 ohms, tiene una impedancia de 4 ohms. Pero si el estéreo de auto lo vas a comprar nuevo, es casi una ley universal que alrededor de la caja te va a decir de cuántos ohms es el estéreo de carro que vas a comprar, es decir, la impedancia. Aquí, por ejemplo, tenemos la caja de este estéreo que tiene pantalla, y aquí nos damos cuenta que, como les dije, es la ley universal, que todos funcionan a 12 voltios de corriente directa. Y aquí vemos la impedancia de las bocinas es de 4 ohms. 4, y esto es el ohms. A veces viene identificado con una OHM, pero la mayoría de ocasiones viene como si fuera una herradura de caballo. Es por eso que cuando tú vas a hacer el proyecto de auto en tu casa, las bocinas que son 100% correctas para conectar deben de ser de 4 ohms. Hablando lógicamente de mi proyecto, porque mi estéreo es de 4 ohms y aquí tengo una bocina de 4 ohms, que es la indicada, es la correcta. Y también lo que no expliqué en el video anterior es esto. Yo quiero escuchar todavía el radio en mi proyecto de auto en la casa, pero no me explicaste algo sobre la antena. ¿Qué debo de hacer? Tranquilo, aquí te voy a explicar a detalle. Aquí, como puedes ver, en internet tú puedes comprar este tipo de antenas que te funcionan para los estéreos de auto en la casa. No son muy costosas y son las que yo más aconsejo. Muy bien, si me sigues acompañando hasta este momento, ya has aprendido muchísimo de cómo conectar un estéreo de auto en tu casa. Y hemos terminado oficialmente con el estéreo. Vamos a enfocarnos en la fuente de poder para alimentarlo todo, que, como ya he dicho, es una fuente de Xbox 360. Pero estas no vienen diseñadas para conectarse directamente al estéreo del auto. Tenemos que modificarlas. Entonces, cuando tú compras una fuente como estas y ya le cortaste la entrada que va directamente a la consola, te van a quedar puros cables de esta forma. Una vez que lo cortaste y le retiraste el plástico, van a estar todos estos cables. Siempre van a venir 3 amarillos y 3 negros. Estos siempre tienen que ir juntos. Los 3 negros de la fuente de poder de Xbox 360 es el polo negativo. Los 3 amarillos que están en la fuente del Xbox 360, que tenemos que sujetar bien de esta forma,
es el positivo. Entonces, negativo y positivo. Y los dos cables restantes tienen que ir juntos de esta forma, ya que estos dos cables se encargan de que la fuente encienda. ¿A qué me refiero con que la fuente encienda? Déjenles muestro. Cuando tú conectas la fuente de 360 a la luz, tiene que estar siempre el LED verde. Esto significa que la fuente está encendida y te está proporcionando todo el amperaje y el voltaje necesario. Pero si tú los cables rojo y azul los separas, la fuente se va a apagar. Entonces aquí está apagada y aquí está encendida. Aquí yo les aconsejo comprar un switch como el que están viendo en esta imagen, para que así puedan ya sea apagar y encender la fuente a placer. Recuerda que yo solamente te muestro las herramientas, tú úsalas como quieras a tu beneficio. Bien, entonces como ya lo había explicado, el rojo y el amarillo van juntos, es la terminal positiva, y los tres cables amarillos, que son el positivo de la fuente de 360, todo esto es la terminal positiva. Tiene que estar conectado justo de esta forma. Y lógicamente el cable negro del estéreo va a los tres cables negros de la fuente de poder de Xbox 360. Muy bien, ya tenemos la fuente conectada correctamente justo al estéreo del auto. Vamos a ver si esto funciona. Y lo voy a hacer completamente en vivo. Déjenla conecto. Veamos si enciende. Listo. Ya encendió la fuente porque ya encendió el estéreo. Miren, ahí está encendida. Ya encendió el estéreo. Muy bien. Aquí tenemos la bocina que yo voy a utilizar. Una de 4 ohms. Y vemos que tiene dos cables. Lógicamente el negro es el negativo y el rojo es el positivo. Tenemos que conectarlas a una de las salidas del estéreo del auto. Recuerden que al principio ya les había dicho cuál era el positivo, cuál era el negativo de cada cable y por supuesto en dónde van a ir las bocinas. Y bien, aquí conectamos la bocina. Disculpen esto, lo que pasa es que no tengo mucho cable y tuve que poner todo abultado. Como les dije, el cable gris que tiene la línea es el negativo y conectamos el cable negro de la bocina. Y el cable gris que no tiene la línea es el positivo y lógicamente de la bocina conectamos el rojo. Bien, ha llegado el momento de la verdad. Voy a bajar todo el volumen. Voy a poner solamente un fragmento de la música. Insertamos el disco. Voy a tomar la bocina con la mano porque puede que se caiga. Y vemos que funciona correctamente. Lógicamente voy a bajar el volumen porque era solamente una prueba. Y bien, como vieron, todo esto funcionó correctamente. Y este video te enseñó todo al respecto a la hora de conectar un estéreo de auto en tu casa. Les hablé absolutamente de todo. ¿Qué significan los cables? ¿Cuánto es el voltaje? ¿Qué corriente se usa? El amperaje. Hablé de la mejor fuente para conectar el estéreo de auto en tu casa. Hablé de la impedancia del estéreo. Hablé de las bocinas. Incluso hablé de la antena FM y AM. Les dije todo para que no les quede ninguna duda en sus proyectos de estéreo de auto en su casa. Mejor video que este creo que no vas a encontrar. Sin más amigos, me despido.